La mayoría de las organizaciones medianas, grandes, en general, estos dos tipos de empresas y organizaciones, públicas o privadas, entre más o menos febrero, marzo o noviembre, octubre, noviembre, en ese lapso del año, buscan realizar un diagnóstico, una serie de información que les permita conocer el pensar y el sentir de sus trabajadores. Hace muchos años a este tipo de estudios se le daba por llamar estudios de la moral. Es decir, eran estudios en donde se pretendía conocer el estado de ánimo de las personas, sus niveles motivacionales, cómo estaba su ímpetu en favor de todo el trabajo que se realizaba. Toda la concepción fue avanzando y ahora pues se le tiende a llamar estudios de clima organizacional o de clima laboral, como le llaman otros también. Laboral, organizacional, al final lo utilizamos de una forma indistinta, los utilizamos como sinónimo. Pero ¿de qué trata? El clima organizacional en realidad se trata de una cualidad o propiedad del ambiente organizacional. Por eso es que también se le llama estudios de ambiente organizacional, que perciben este ambiente, cómo es percibida o experimentan estas condiciones los distintos miembros de la organización y de qué manera esta percepción influye en su desempeño al interior de todo el trabajo que están realizando. Mira qué interesante. En realidad, la característica determinante en la definición del clima organizacional no son o no dependen de los factores organizacionales per se. Más bien, dependen de las percepciones de parte de los miembros de la organización. El concepto de clima organizacional se compone de un grupo de variables, dimensiones, factores que en su conjunto ofrecen una visión amplia de tu organización, pues se trata de un concepto multidimensional asociado, mira qué interesante, al poder, al liderazgo, a la comunicación y a otros determinantes o factores de gestión organizacional, fenómenos propios del ambiente laboral. Si bien el estudio implica analizar una serie de factores o dimensiones, no puede obviarse que tal situación en los empleados, en los trabajadores, en tus asociados, está fuertemente determinado por su relación con el jefe. Por eso es que se habla de que el estudio de clima es un análisis indirecto de liderazgo. Analizar estas percepciones, las percepciones que comparten los miembros de su organización respecto al trabajo, se vuelve determinante. Estas percepciones no se presentan de forma etérea, sino que dependen de expectativas, actividades, formas de interacción, etc. E impactan en la organización, por lo menos generando 4 grandes desafíos. El primero, sin duda alguna, impacta en el flujo de caja, en el cash flow y en la eficiencia en términos de producción sobre costos, de manera que se logre generar una relación directa entre los estados de resultados y el EBITDA de una compañía, de una organización. Segundo, logra la excelencia operacional en el accionar de toda la gente que está al interior de ella, que no es más que hacer bien el trabajo y a la primera oportunidad. Un tercer punto es visibilizar el bienestar de los equipos. Es lo que ahora se le viene por llamar el tema de la felicidad organizacional, como columna vertebral de todo logro exitoso. Y agregado a esto, podemos decir que también puede impactar en un ambiente de salud, de cero accidente. Un clima organizacional desde nuestro modelo GH se enfoca a el desarrollo de organizaciones productivas, felices y saludables. Pero bueno, ¿qué es lo que al final obtenemos con un estudio de clima? A ver, la mayoría de los estudios que se presentan, al final de cuentas, te dan una serie de datos y te dicen, tu estudio de clima tiene un nivel de satisfacción del 75-80%.
Ajá. ¿Y eso qué quiere decir? A lo largo de casi 20 años que tenemos de estar haciendo este tipo de estudios en todo Centroamérica y en Suramérica, nosotros hemos constituido una tabla, un parámetro, una tabla que nos genera parámetros de niveles de satisfacción para construir una línea base. Así le llamamos a la primera toma del diagnóstico. Cuando lo hacemos por primera vez en una organización, le creamos una línea base y establecemos 4 niveles. El primero, si encontramos un nivel de satisfacción menor al 65%, es decir, opiniones de los empleados con un nivel de favorabilidad menor al 65%, lo indicamos como que se trata de una satisfacción por debajo de lo esperado. Luego clasificamos un segundo nivel del 66 al 75 y digamos que son los promedios de satisfacción esperados. Ahí es donde encontramos en la mayoría de ocasiones, de acuerdo a toda nuestra experiencia en 20 años, que cuando se hace por primera vez andará alrededor del 70-75%. Eso lo vamos a considerar esperado, no aceptable, pero sí esperado. Luego creamos una tercera categoría que va de entre el 76 al 90%, en donde encontramos los valores aceptables. Aquí podemos decir, bueno, 85% de satisfacción de los empleados sobre la relación de factores organizacionales, bueno, es aceptable. Pero pregúntate, ¿qué quiere decir eso? Una cuarta categoría tiene que ver con el 91% al 100%. Y ahí vamos a hablar de excelentes condiciones psicosociales. Pero te deja nuevamente la inquietud. ¿Y qué quiere decir tu dato? Nuestra preocupación no es mostrarte un dato estadístico. Te recuerdo que el dato estadístico es sencillamente la información que nosotros recibimos. Pero lo importante de esto es comprender en el pensar y sentir de los empleados qué significa ese dato. Y sobre ese dato, qué debemos y podemos hacer para mejorar esa condición, de tal forma que nos impacte en aquellas 4 condiciones que ya te mencioné. Esto es lo que hacemos. Hace poco hicimos un estudio de clima en donde ante una variable, una dimensión de liderazgo y a una pregunta específica de liderazgo, aparecía que el nivel de satisfacción de los empleados era del 85%. Entonces, en nuestra escala vamos a decir, sí, es una satisfacción aceptable. Pero la característica de la pregunta nos hizo pensar qué estaba ocurriendo con el 15%. Porque se trataba de una relación directa de jefe-trabajadores. Y esto nos llamaba la atención. ¿Qué nos quiere decir este 15%? Y en nuestro método, en el modelo GH, nosotros profundizamos en trabajar, en recoger información de carácter cualitativa. Y fuimos a la búsqueda de esa información y nos dimos cuenta que ese 15% era determinante y estaba muy focalizado. Por lo tanto, la línea de acción, a pesar de que el 85% fuera aceptable, propusimos trabajar para eliminar o mejorar ese 85% y disminuir el 15%. Esto es lo que hacemos en un estudio de clima. No se trata de revisar un dato. No se trata de ver una estadística. No se trata de decir estoy bien o estoy mal. Se trata de decir este valor me refleja tal condición del pensar y sentir de los empleados. Profundizar en la mente de ellos, de tal forma que nos permita comprender las condiciones y proponerte líneas de acción para que pueda mejorar tu condición del clima. El clima laboral es una condición humana y por lo tanto lo tratamos desde la profundidad de las personas.